Bueno, buenos días, mi nombre es Alejandro Silva, trabajo hace un lote de tiempo en el equipo de investigación y desarrollo de GeneXus. Y bueno, el objetivo hoy es hablar un poco de lo que estamos haciendo nuevo en generadores, en particular de generador Angular. Este generador empezó como una especie de prototipo. A mí me gustan los autos. Si ustedes ven cuando hay las ferias de autos, Ginebra, eso, que hay como un prototipo, que ven una cosa ahí que se parece a un auto, pero que es inviable para la calle. Bueno, empezó así, donde queríamos, por lo menos yo quería probar un montón de cosas, ideas que teníamos. Y bueno, en ese proceso nos dimos cuenta que tenía muchas cosas buenas, además del Angular en sí. Y un poco eso es una de las cosas que quiero contarles hoy. Quiero mostrarles un poco qué es lo que queremos convertir, esto que estamos convirtiendo algo para producción, algo para que ande en la calle. Qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que ustedes pueden esperar de esto, qué hay para ustedes en esto, cómo funciona, qué hay para el que usa GeneXus y qué hay para el que no usa GeneXus. Un poco ese es el objetivo de esta presentación. Entonces, bueno, vamos a ubicarnos un poco en el tema. Ya Nico en la presentación anterior, los que no la vieron se las recomiendo, me simplificó bastante las cosas porque muchas cosas yo iba a explicar de Angular, etcétera, ya él las adelantó y está muy bueno, así que vamos a ir un poco más rápido. Entonces, para ubicarnos en qué es lo que estamos hablando de Angular, qué es lo que vamos a generar, digamos, ¿sí? Cuando uno tiene que desarrollar una aplicación web, tiene que desarrollar esto que está ahí en la transparencia, digamos. Tiene que hacer, esto es una aplicación web, tiene un frontend, ¿sí? Que es lo que corre en el browser, si se quiere, donde hay una interfaz de usuario, se maneja un estado, hay un conector que se conecta con la base de datos y en el servidor, en el backend, hay un conjunto de servicios, se fuerza la lógica de negocios, está realmente la base de datos. Digamos, para desarrollar una aplicación web, ustedes tienen que hacer todo esto. Hoy con GeneXus ya lo tienen, digamos, ¿sí? El generador web hace todo esto. Esto junto se llama el full stack, digamos. Si ustedes desarrollan con GeneXus, son desarrolladores full stack, ¿sí? Después el desarrollador de frontend, desarrollador de backend. Lo que vamos a hablar hoy, y donde encaja este generador Angular, es un generador exclusivamente de frontend, ¿sí? Vamos a generar lo que corre en el browser, digamos. ¿Sí? Bueno, entonces, para entrar en eso, ¿qué es lo que se genera hoy con GeneXus? ¿Sí? ¿Cómo funciona el generador? ¿Qué tiene? Esto es un esquema básico de lo que se puede hacer hoy con GeneXus, ¿sí? Si se fijan, hay como un desbalance para el lado de allá, y es un poco lo que les quiero explicar, para el lado del backend, ¿sí? Hoy con GeneXus nosotros siempre fuimos muy agnósticos en cuanto a adoptar tecnologías que sean muy claras, de que se consolidan o que están muy claras, o invertir en tecnologías con mucho cuidado, digamos. Entonces, en backend hoy lo que tenemos es las plataformas Java y .NET, ¿sí? que son la mayor parte del mercado, de todo lo que corre en servidores. Estamos hablando de NetCore, porque consideramos que es algo que está bueno y que en cierta forma es el futuro de .NET. ¿Sí? Y atrás de todo eso hemos ido desarrollando soluciones, ¿sí? Como muchos tipos de base de datos que están ahí falta alguna. Lo pueden hacer deploy en la nube, en todas esas opciones que hay, ¿sí? Entonces, como que en el backend desarrollamos arriba de un conjunto de frameworks y plataformas, ¿sí? Que estaban consolidadas, digamos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa al lado del frontend? Acá hago un paréntesis porque ahí abajo, que no es exactamente frontend, agregué los Smart Devices. Y los Smart Devices no es un frontend web, ¿sí? Pero técnicamente funcionan de la misma forma. ¿Sí? Recuerden lo que decíamos de frontend. El frontend presenta la experiencia del usuario, digamos, mantiene datos y se conecta con un servidor. En cierta forma, una aplicación Smart Devices es lo mismo, ¿sí? Y esto se los menciono ahora porque después va a ser más relevante cuando vean, digamos, qué es lo que estamos haciendo y por dónde estamos empezando a desarrollar este generador. Ahí también, en Smart Devices cubrimos la mayor parte del mercado, tenemos para Android y para iPhone, ¿sí? Ahora bien, llegamos al punto, en el frontend, lo que hoy generamos para frontend en la 16, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos en GeneXus? ¿Sí? ¿Qué plataformas, qué framework? Hoy lo que tenemos es un framework desarrollado por nosotros,
¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué no estamos parados arriba de una plataforma o de otra cosa, digamos, como es en el resto de las cosas que generamos? Porque no lo había. Porque cuando empezamos o sea, nosotros empezamos con el generador web el momento que nació web. ¿Sí? En ese momento nunca hubo nada sobre lo que pararse, porque era todo muy simple. Básicamente en el servidor se armaba una página, sí, que se mandaba al browser y se mostraba, y si había que ir al servidor de vuelta con datos, simplemente se sometían los datos, iban y venían páginas. Ahora, en el correr del tiempo, eso cambió y aparecieron muchas tecnologías que hemos ido adoptando, pero nunca un framework, nunca algo que digamos, podemos decir, bueno, podemos ponernos arriba de esto y esto es lo que necesitamos para tener una solución buena. Entonces lo desarrollamos nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando apareció Ajax, que es traer un pedacito de la pantalla, o sea, la página sin ir a buscar todo, ¿qué hicimos? Lo implementamos. Había bibliotecas, algunas vivieron, otras murieron, no importa, nosotros implementamos la nuestra. Cuando aparecieron las Single Page Applications, que es, bueno, ir cambiando las páginas, digamos, sin ir al servidor, nosotros lo implementamos en nuestro framework. Ahora están las Progressive Web Applications, que Nico habló bastante en la sesión anterior, y lo vamos a poner, digamos, en nuestro framework. Este framework que nosotros hoy tenemos, y que es lo que hoy está en la calle, lo que ustedes generan web, lo venimos desarrollando, lo mantenemos y lo vamos a seguir desarrollando y lo vamos a seguir manteniendo a futuro. Es decir, el generador Angular no sustituye nada de esto. El generador Angular lo que trata de hacer es agregar otra cosa. ¿Sí? Ahora, ¿qué más pasó en este tiempo de que se convirtieron las aplicaciones de website a web apps, que es lo que hablamos hoy? Pasó otra cosa, que han ido realmente apareciendo frameworks o soluciones sólidas respaldadas por empresas muy grandes y con muchísima adopción que empiezan a meritar que nosotros, bueno, hagamos una inversión y empecemos a utilizar esas tecnologías, no solo porque están buenas, digamos, sino porque se empiezan a usar y nuestros clientes las están empezando a usar. ¿Sí? Y además pensamos que son buenas soluciones, ¿tá? Que implementan muchísimas de las cosas que ya hicimos y es una muy buena plataforma para seguir trabajando arriba. Entonces, vamos a hablar un poco de eso y un poco de por qué la decisión de ir por Angular y qué tiene el Angular que tiene o que no tiene los demás. Sí, entonces, allá por 2010 apareció Angular JS, que era una cosa bastante distinta a lo que es el Angular ahora, el Angular 2, que cambió un poco más adelante, incluso a estar incompatible con el Angular JS. No era una solución madura. También por el camino apareció React, que React lo que tiene es que no es un framework, sino una biblioteca, como bien explicó Nico. Ahora yo les voy a explicar un poco de eso. Entonces, hoy si quieren ver las soluciones que dominan, si se quiere, o que prometen más en lo que es para desarrollar aplicaciones de frontend, son estas tres. Son Angular, React y Vue. ¿Sí? No me voy a extender mucho en explicar esto. Les recomiendo la charla de Nico, que él la explica bastante más profundo. Pero, por ejemplo, React. ¿Sí? Le doy un pantallazo de cada una. React es la más popular. Está respaldada por Facebook. ¿Sí? Al principio tuvo ahí un tema de licenciamiento que parecía que iba a ser paga, al final no, ahora es open source. Es una biblioteca que solo resuelve la parte de user interface, ¿sí? No resuelve la si quiero hacer una single page application, no resuelve el manejo de estado. Si yo quiero trabajar con React, yo frontend developer, me voy a tirar a hacer una aplicación en React, lo que tengo es que armar un stack de bibliotecas para hacer mi desarrollo. Yo tengo que tomar decisiones y asumir compromisos. Elegir, bueno, ¿qué voy a usar para manejar el estado? Si es Redux, si es Movex, ¿qué voy a usar para manejar mi single page application? Etcétera. O sea, tengo que tomar decisiones. Eso está bueno porque me da flexibilidad, pero tiene ciertos inconvenientes de que, bueno, en cierta forma me estoy casando en ese proyecto con eso. Y bueno, o sea, como todo, ventajas y desventajas. Se programa en JavaScript, ¿sí? Es la más usada. Por otro lado está Angular. ¿Sí? Angular es bastante diferente. Angular es un framework. Es decir, yo si quiero desarrollar un proyecto con Angular, lo único que preciso es una aplicación de frontend, lo único que preciso es Angular. Si no tengo que incluir nada, no tengo que tomar decisiones, nada. Se programa en TypeScript, está respaldada por Google. ¿Sí? Es la más antigua, si se quiere. El hecho está en TypeScript, digamos que tiene, si se quiere, hasta una barrera, una dificultad de ingreso para el que viene de JavaScript. TypeScript tiene un paradigma de orientación a objetos, mientras que React, por ejemplo, tiene un paradigma más funcional como es JavaScript. Entonces,
Angular, una cosa que ha tenido es buena adopción en el corporate, y es entendible el porqué, y eso es importante el porqué. El porqué es primero por eso que les hablaba de que, bueno, al ser más orientado a objetos, digamos, como que se adapta mejor a los equipos de trabajo que hay en el ambiente corporate, pero sobre todo, más que eso, ha sido más adoptado, pienso yo, porque tienen un esquema muy claro de upgrades y además tienen al ser una solución framework completa, no requiere ningún compromiso, es más genérica, vamos a llamarlo de alguna forma, y es más fácil integrar gente de distintos equipos en una solución con Angular. Además, cuando se libera un Angular completo. Yo tengo una solución hecha en React, pónganle, yo tengo que se libera React y después tengo una versión de React con una versión de Redux o de Movex o lo que sea. Tengo que preocuparme de, bueno, si esas cosas siguen encajando. Se prueban, todas esas bibliotecas prueban, pero la responsabilidad al final está más diluida y no hay una empresa atrás que esté garantizando eso. Además, Angular prueba el Angular antes de liberarlo en sus propias web apps y lo libera internamente. Eso tiene un proceso bastante interesante donde lo libera internamente y después lo liberan a la calle. El tercero, y lo dejé para el final, es Vue. Vue es una singularidad desde mi punto de vista, porque Vue lo que tiene es, primero que no tiene ninguna empresa grande atrás, está desarrollada por un developer, ex-developer de Angular, que trabajó en el proyecto Angular JS, que se llama Evan Yu. Ahora, es una biblioteca muy liviana, es más al estilo React, si se quiere. Quiere decir que se programa JavaScript y que solo resuelve la parte de UI, por lo tanto hay que de vuelta armar un stack. Ahora, es mucho más fácil de usar, ¿sí? Tiene una curva de aprendizaje mucho más benigna, si se quiere decir de alguna forma, que React o incluso que Angular, es la más liviana. Y lo más interesante para mí en Vue es que es lo siguiente, que es como que tiene un pie en los dos mundos, es decir, a Vue le va bien en China, en el mundo corporate. Por ejemplo, las empresas más grandes de software de China lo usan. Alibaba, Tencent, no me acuerdo el otro, Baidu también lo usa y las privadas también. Las privadas chinas también, esas son las públicas. Las privadas chinas también. Entonces, como que le va bien ahí. Pero además, lo interesante es que le va bien también en lo que es el desarrollo front-end, en los equipos front-end que desarrollan en JavaScript, digamos. ¿Sí? O sea, como que la dualidad que había entre React y Angular, que Angular era más corporate y React era más de equipo de front-end que viene de JavaScript, como que Vue tiene un pie en los dos lados y bueno, hay que ver a dónde termina eso y qué va a pasar, pero hoy es muy interesante. Esta gráfica, a ver, es una métrica que no es muy significativa, pero es algo así como, son las stars de GitHub. ¿Tá? Que es algo así como los likes de los proyectos, por llamarlo de alguna forma. Lo interesante es eso, que Vue como que va creciendo, es el naranja que va por el medio, es como que tiene un crecimiento, por lo menos en el gusto y en la adopción. Al final, en lo que es adopción, está primero React lejos, después viene Angular, que viene creciendo fuertemente, y después viene Vue, que Vue lo que sí es constante es el crecimiento y que ese crecimiento como que se va acelerando, a pesar que la curva es muy chata, entonces no se nota. Es un crecimiento que se va acelerando, posiblemente, y sobre todo del lado en Asia. ¿Sí? A ver, al final nosotros en estos elegimos Angular. ¿Sí? Ahora, ¿por qué elegimos Angular? Y bueno, después esta aplicación es un poco obvio, es decir, es la solución más genérica, ¿sí? Es la solución que más se adapta, si se quiere, a la forma de trabajar de nuestros clientes, en el sentido que es un lenguaje orientado a objetos, que si alguien quiere meterse a hacer algo en eso, es fácil si nosotros que venimos de C#, Java, es fácil meterse con esto. No hay que tomar decisiones ni compromisos, ni asumir compromisos al ir a desarrollar una aplicación en algún cliente. Tengo Angular y es Angular, digamos. Si bien se le pueden agregar otras cosas, generalmente no se hace, se usa lo que trae Angular y listo. Por eso decidimos en ir por el lado del Angular. Ahora bien, hasta ahora les hablé digamos, cómo llegamos a generar Angular, un poco qué es lo que está pasando. No descartamos en algún momento generar otros. El Vue nos interesa mucho, pero ahora estamos abocados a este proyecto y queremos llevarlo adelante y ponerlo en la calle lo antes posible. Les hablé hasta ahora de cómo tomamos esta decisión, por qué generar Angular. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona. ¿Sí? Acá donde se pone bueno, para mí por lo menos. Entonces yo les hablaba del tema bueno, estamos trabajando en el frontend, ¿sí? Entonces el frontend
lo que hacemos es eso, digamos, presentar información, mantener el estado localmente, validar la lógica de negocio y conectarnos con el servidor por datos. ¿Tá? Ahora bien, y esto es casi lo más técnico que me voy a poner, cuando nosotros generamos un panel de GeneXus en Angular, ¿sí? Es como que lo generamos en 3 capas. ¿Sí? Tenemos una capa de presentación. Estoy hablando en el frontend, esto no es nada en el servidor, todo esto va a correr en el JavaScript, ¿sí? En el browser. Tenemos una capa de presentación donde está la UI, ahí viene a ser al lado tengo en la columna en qué se traduce Angular, ¿sí? Se llama el HTML Angular, que en realidad es un template Angular que va a ser el render HTML. Eso es lo que presenta la UI que ustedes ven de un programa generado Angular. Ahí hay controles. Hay controles, el control para editar, el control para ver una imagen o para subir una imagen, el control de un mapa. ¿Sí? Después hay otra parte del componente, que es el TypeScript, por eso la extensión TS donde está la lógica. ¿Sí? La lógica atrás de esa vista, digamos, atrás de ese HTML hay una lógica que se bindea, se hace el binding de esa lógica con el HTML. ¿Sí? Angular tiene un mecanismo bastante interesante de cómo resuelve todo eso, está muy bueno. Entonces, ahí es donde nosotros, el programa generado GeneXus, lo que ustedes hacen en los eventos se pone ahí, está en la capa esa del medio. Eso que se pone ahí son, por ejemplo, las operaciones que ustedes hacen sobre strings, o si van a local storage, usan una biblioteca para almacenar algo en el browser, etc. Hay todo un API GeneXus que GeneXus usa, que es lo que se termina generando ahí, o mejor dicho, se terminan generando esos calls ahí. Después hay un conector que en Angular se llama un service. No es un service web, no tiene nada que ver, es un servicio Angular que básicamente lo que hace es proveerle la información al componente. Ese servicio va al servidor o no, dependiendo de cómo esté implementado. Hoy va siempre al servidor porque lo tenemos hecho así, pero mañana podemos cortar y guardar algo ahí y que no vaya más al servidor para implementar una Progressive Web Application o lo que es una desconectada o lo que sea. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque quiero decirles de estos componentes cómo los estamos haciendo. ¿Sí? El objetivo mío de que vean esto es para que vean qué es este generador, cómo estamos haciendo este generador y qué distinto que es a los otros que tenemos. Acá estamos usando distintas tecnologías, todas de uso popular, vamos a llamarle. Primero, para los componentes esos de UI que les decía, nosotros no estamos construyendo el control de mapa, el control de edit, no lo estamos haciendo en Angular. ¿Sí? No lo vamos a hacer en Angular, lo estamos haciendo en la tecnología de Web Components que explicó Cardelino en la sesión anterior, que es una tecnología que permite desarrollar componentes que se pueden reusar entre distintas aplicaciones independientemente del lenguaje que estén usando para implementarlo, si es Angular, si es React, si es lo que sea. Esa biblioteca nosotros la vamos a desarrollar, la estamos desarrollando aparte, o mejor, como parte del proyecto de Generar Angular, pero aparte, y eventualmente la usaremos o no en nuestro propio framework, no sé, pero si nosotros hacemos Angular, la estamos usando ya en Generar Angular, y si hacemos otros generadores vamos a usar esa biblioteca y es independiente. ¿Sí? Otra cosa, esa API GeneXus que yo les decía que tenemos, que internamente se llaman las clases estándar, le llamamos nosotros, o la GXGRAL, se le dice en la parte web, que es donde está todo, cómo resolver un substring, cómo utilizar local storage, todo ese tipo de funciones, las estamos escribiendo en JavaScript, tampoco las estamos haciendo en Angular necesariamente, van a ser en JavaScript y va a ser otra biblioteca aparte, que va a ser compartida entre todos los generadores que hagamos o que tenemos. ¿Sí? Y por último el generador en sí, ¿sí? Que es un poco el que junta todas esas partes, que en este caso estamos usando también tecnologías, ¿cómo les puedo decir? De uso, no le voy a decir cotidiano, porque cotidianamente no hacemos generadores, pero para nosotros que sí hacemos generadores, tecnologías mucho más fáciles de conseguir información, ¿sí? en Internet. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué hacerlo así? Nosotros hemos desarrollado en todos estos años, hace 25 años que hacemos generadores, ¿sí? Y hemos desarrollado nuestra propia tecnología, usamos C, Prolog, etc., porque simplemente no había originalmente una tecnología, la desarrollamos y nos funciona muy bien y nos va muy bien con eso. ¿Sí? Ahora, si yo les digo, bueno, ustedes tuvieran que hacer un generador, no lo harían de esa forma. ¿Sí? Pues lo ponen en Google, cómo hacer un generador, digamos, y a ver, no va a aparecer cómo hacer un generador, pero se van a encontrar con string template, metadatos, árboles sintácticos,
cosas por el estilo, que no es exactamente lo que nosotros usamos hoy para hacer los generadores que hoy tenemos en la calle. Entonces, otra cosa que quisimos hacer con este generador es hacerlo utilizando las tecnologías que son comunes hoy si uno se dice, bueno, hoy voy a hacer un generador. Si ahora bien, ¿por qué les digo todo esto? O sea, no pretendo explicar ese diagrama ni nada, porque nosotros lo que vemos acá es que, ¿qué es lo que queremos? ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos con este generador? Por un lado queremos que ustedes, usuarios GeneXus, que utilizan GeneXus, puedan generar en Angular y tener una plataforma más para generar. ¿Sí? Por otro lado queremos que, como ya nos ha pasado, hay muchas empresas que a su vez, además de generar, hacen sus propias frameworks, hacen sus propias bibliotecas, hacen sus propios componentes, que tengan más puntos de integración con este tipo de generadores. ¿Sí? Entonces, mañana ustedes tienen un componente o quieren cambiar algo del generador Angular para que el componente de edición usar uno que ustedes ya desarrollaron por un motivo específico, bueno, van a la biblioteca de controles y lo modifican ahí. ¿Sí? Y el generador Angular lo toma. Esa es un poco otra de las ideas que queríamos incluir como un subproducto en este generador. Además de tener un generador Angular, queremos que tener más puntos de integración y que sea más fácil para las empresas que usan GeneXus y además hacen otras cosas a mano y quieren integrarse. Esta es otra forma. Lo mismo con la API y obviamente el generador, hasta vistos desde ese punto de vista, ustedes podrían tomar el generador Angular que está hoy, usar la biblioteca de controles sin tocar nada, usar la API Library sin tocar nada y convertir ese generador en un generador React, en un stack que ustedes utilicen o algo así. No es trivial, no es que bueno, lo agarramos y lo hacemos en 2 semanas, ¿sí? Pero es algo que se podría llegar a hacer. Digamos, no es lo que nosotros pretendemos, ni nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo principal es darles un generador Angular y eventualmente a futuro hacer otros generadores, veremos. Pero si ustedes quieren integrarse con esto y crear sus soluciones, es viable, digamos. En este camino de hacer este generador, hemos trabajado con una empresa que hace este tipo de cosas, ¿sí? y que tiene experiencia en Angular, que es Big Cheese. Son parte del equipo con el que estamos haciendo este generador. Han hecho la parte de GAM y han hecho algunos controles, han integrado algunos controles. Incluso han usado una alfa de este generador Angular que tenemos interna para justamente ponerle arriba un desarrollo que ellos tenían en Angular para que se comunique con los servicios de una aplicación GeneXus. Y bueno, una de las cosas que quería mostrarles, además bueno, les conté el porqué Angular, les conté cómo estamos haciendo esto, cómo va a funcionar ese generador. Ahora, lo que quiero es mostrárselo. ¿Sí? Es una pequeña demo, justamente una aplicación que hizo Big Cheese. No sé si se ve. ¿Se ve? No. Ahí está. Bueno, esta ahí quedó bastante flaca. Esta es una aplicación generada, la aplicación de Conaprole, ¿sí? que es una aplicación interna que generamos utilizando el generador Angular. ¿Sí? A ver si tengo, pues no tengo pantalla acá. Pero lo que quiero es... Tengo una B15 por acá. Sí, claro. Esta es una aplicación que se desarrolló internamente, que era una penca, básicamente una penca para apuestas. Es una aplicación que querían hacer que fomentar el uso de esta aplicación que tiene otras características dentro de la empresa, entonces le agregaron una penca. Y básicamente lo que hace la aplicación es permitir
Esto está corriendo en un servidor Node que tengo acá en mi máquina, ¿sí? Está generado con Angular, comunicándose con unos servicios que tengo a su vez en un backend, digamos, .NET, también en mi máquina. Es una aplicación que, por ejemplo, puedo actualizar los datos, ¿sí? Acá es responsiva, yo sí la chico acá. Obviamente está generada a partir de una aplicación Smart Devices, ¿sí? Ay, tengo que ir más allá. Tenemos la parte de penca, por ejemplo, donde yo toco acá, le agrego algo, cambio, tiene toda la lógica de prender y apagar cosas. Tiene toda la parte de, por ejemplo, acá del ranking, ¿sí? Con los filtros, ¿sí? Todos los eventos atrás de esto. Bien. A ver, en concreto, no nos queda ya mucho más tiempo. Quería tratar de redondear. En sí, a ver, un poco lo que quería mostrarles y hablar un poco del valor que hay esto, para no seguir perdiendo el tiempo con eso. ¿Cuál es el objetivo de este generador en sí? Bueno, para nosotros es obviamente darles una plataforma más a ustedes. ¿Qué hay para ustedes en esto? Por un lado, para el desarrollador GeneXus van a poder tomar una aplicación que ustedes tienen y generarla en Angular una plataforma más, además de la aplicación web GeneXus tradicional, ¿sí? Van a tener otra opción que probablemente en un futuro que no creo que sea muy lejano, les van a pedir este tipo de plataformas, de tener algún tipo de estas plataformas en el frontend. En la primera etapa vamos a tomar las aplicaciones Smart Devices y las vamos a generar a Angular. Esa es la primera etapa, por eso les mostraba lo de los generadores Smart Devices al principio. Vamos a partiendo de una aplicación Smart Devices, por lo menos en la primera beta van a poder generar esa aplicación misma en Angular, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Para el que tiene GeneXus, pero de repente tiene desarrollos a mano en Angular o en otro tipo de cosas web, ¿qué le queremos dar? Bueno, la opción de, integrar GeneXus en ese stack que ya tienen, ¿sí? Si quieren modificar el generador, si quieren poner sus componentes, si quieren cambiar los controles, etcétera, lo pueden hacer, pueden integrarse de otra forma. Pueden adaptar sus soluciones mejor a lo que tenemos hoy con GeneXus. Eso es un poco lo que les quería hoy mostrar. Como algo para ir cerrando ya, porque nos quedamos sin tiempo, lo que quería decirles es que nosotros pensamos liberar una beta de este generador de acá a fin de año, ¿sí? Eso es un poco la propuesta nuestra. Esa beta va obviamente a entrar en un proceso de beta tradicional que hacemos nosotros y eventualmente la liberaremos cuando esté suficientemente sólida. Queremos que la primera beta ya esté usable, esa aplicación que les mostraba ya está funcionando, digamos, hay un montón de cosas de completitud que terminar. Pero estamos ahí, estamos en ese camino. Esa era un poco la presentación que quería hacerle hoy y bueno, muchas gracias por haber venido.